Tardes. Buenas tardes, doctora. Ya nos conocemos, creo. Sí, doctora Cam. Sí, pues porque cuando tú me has llamado tenía guardada como Nicole. Sí, doctora. Rápido. ¿Ya han hecho pediatría 1 y ahora van a hacer pediatría 2? Si no me llama el delegado que va a hacer las prácticas, confirmo mi sospecha. Yo pensé que hacían pediatría 2 al otro año. Sí, es este año, doctora. Seguidos. En mi época no era, cada año era 1, 2 y 3. Bueno, las 3 eran las emergencias, ¿no? Emergencias pediátricas, pero era teórico práctico. No sé por qué ahora han cambiado pura teoría en emergencias pediátricas. Bueno, ya me conocen, así que no tengo por qué presentarme, ¿no? Ahora vamos a tratar solo de sepsis neonatal, porque cuando hagan emergencias pediátricas se va a manejar ahí shock séptico, ¿no? Shock frío, caliente, lo que se llama. Vamos a esperar unos minutitos, voy a empezar o'clock. ¿Está bien? No hay muchos. Pero está bien. Perfecto. Pero si no hay muchos, ya es problema de los chicocos. ¿Qué tal? ¿Cómo va este año y medio de experiencia virtual? Bueno, por un lado es bueno, ¿no, doctora? O sea, nosotros tenemos más tiempo para, digamos, estudiar la teoría, pero la práctica es algo que no vamos a recuperar. Así que por ese lado no es beneficioso. Sí, pues, pero en este momento que estamos pasando, pues bien, no es una disyuntiva. No se puede decir ni para la izquierda ni para la derecha. Porque en los países europeos ustedes han visto, en el mismo Estados Unidos, que reabren las escuelas, las universidades, pues viene una ola. O sea, mientras no estén todos vacunados, por lo menos la evolución no va a ser mala, ¿no? Por más que tengan algún antecedente de riesgo. Ese es el problema, ¿no? Supongamos que la universidad dice ya clases presenciales, si algún alumno se contagie y por decir mala suerte tenga un desenlace fatal, pues los papás se van a ir contra la universidad. Entonces, hay mucho riesgo. Por ejemplo, ahora los internos, no sé cómo estarán haciendo. ¿Ustedes Para saben los cómo? internos ya los han vacunado. O sea, para que ingresen a hacer su internado, los han vacunado. Sí, pero no están en todos los hospitales, ¿o están? Que yo No, sé, creo que no están haciendo en hospitales grandes, más en postas, así. claro, porque que yo sepa en Yanaguara no hay internos, con donde yo trabajo. Entonces, había el año pasado que estaban yendo a Goyeneche, ¿no? Y realmente a veces en los hospitales, chicos, muchos internos se fueron el año pasado, me parece, a Camaná. Y ahí también se aprende, ¿no? Es un hospital chico, pero ahí se aprende. En las postas también se aprende, sino que nos hemos acostumbrado a ir siempre a los hospitales. En otros países la atención primaria es básica. Solo van al hospital cuando el médico lo refiere. Listo, ya son 1:31, así que empezamos. Vamos a empezar hablando sobre la sepsis neonatal, ¿no? Que es una de las patologías, digamos, frecuentes, ¿no? En esta etapa neonatal y además una causa de mortalidad también infantil, ¿no? ¿Me escuchan o no? Escucha, doctora. Sí, se le escucha y se ven las diapositivas. Ah, ya. Estaba haciendo un preámbulo, no lo que yo. Ay, se emocionó. Carmen estaba afuera. Alguien está hablando por ahí, una niña.
Bueno, entonces sepsis neonatal, como les digo, es una de las causas, digamos, del 50% de mortalidad neonatal. Claro, 50% de mortalidad infantil, porque ustedes saben que la mortalidad infantil es de 0 días, digamos, hasta los 5 años, ¿no? Y la mortalidad neonatal la ocupa casi la mitad. Algunos años varía, sube a 60, 65%, etcétera, ¿no? Entonces, la definición de sepsis neonatal es una enfermedad infecciosa, ¿no? que tiene manifestaciones clínicas de respuesta inflamatoria sistémica y que se presenta lógicamente en el primer mes de vida, extrauterina. Se la clasifica en dos tipos, ¿no? La temprana, la que se presenta en los primeros 3 días de vida y que generalmente es de tipo vertical, o sea que viene alguna infección por hematógeno, por el canal del parto, de la madre al recién nacido, o en el posparto inmediato, ¿no? Y la tardía, que es después de las 72 horas o de los 3 días hasta el mes. Hay algunos que dicen que la tardía empieza a los 7 días, ¿no? Pero en general la mayoría hablan de a partir de después de los 3 días hasta el mes es la tardía. Entonces, como le estaba diciendo, la causa de la incidencia es, digamos, en países desarrollados es mucho menor, lógicamente, que en los países poco desarrollados, como estamos nosotros incluidos en países del Caribe o Latinoamérica, o bueno, ni qué decir de los países africanos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia de sepsis es 5 a 3.5 por 1000 recién nacidos vivos. Es esto para la sepsis temprana. Y de 6 por 1000 recién nacidos vivos en la sepsis tardía, ¿no? O sea, un poquito más elevada. Hay una referencia acá también de México, que en la sepsis es un poquito más elevada, ¿no? De 4 a 15.4. He estado revisando acá en el Perú y hay unos estudios que se han realizado, por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia, una presentación de una tesis, ¿no? Para graduarse de pediatra, un médico, en los años 2015, 2016, 2017 y la publicó en el 2018. El 70% de recién nacidos vivos presenta sepsis, pero de los cuales en este Hospital Cayetano Heredia solo el 10% ha sido una sepsis confirmada, o sea, confirmada con hemocultivo, ¿no? En el hospital también Arzobispo Loaiza, también según hizo un estudio de sepsis, se encontró una incidencia, digamos, de 48.2% y solo confirmados 2.6%, ¿no? Como les vuelvo a repetir, confirmadas con hemocultivo, ¿no? Ya que la primera causa de mortalidad acá en el Perú, ¿no? Neonatal, primero son la prematuridad, como ustedes ya saben. En segunda causa son las infecciones, dentro de estas están las sepsis, en tercer lugar están las malformaciones y en cuarto lugar están pues la asfixia, ¿no? Entonces, como les decía, las causas pueden ser prenatales, de tipo extrauterino, por ejemplo, una infección urinaria en la madre, sobre todo que se haya presentado en el tercer trimestre sin tratamiento o con un tratamiento, digamos, inadecuado, ¿no? También que puede estar asociado con que la madre haya presentado una vaginosis bacteriana. Dentro de las causas intrauterinas tenemos la coriamnoitis. Para hablar de coriamnoitis, bueno, tenemos que tener antecedentes de que la madre esté con fiebre, una temperatura mayor de 38 grados, que tenga un hemograma con leucocitosis, que tenga una PCR positiva,
que el líquido amniótico sea maloliente y las membranas friables. También como factor de riesgo se considera acá de causa intrauterina una ruptura prematura de membranas, ¿no? Para el caso se habla de una prematura, digamos una RPM de mayor de 18 horas. Otros también manifiestan que puede ser una ruptura mayor de 8 horas, 10 horas, 12 horas, ¿no? Pero todos los estudios que se han realizado consideran mayor de 18 horas. En las postnatales, bueno, estas vendrían a estar más asociadas con la sepsis tardía, ¿no? Los niños que están con una estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos, donde hay un hacinamiento de niños, de repente falla la asepsia de las personas que manipulan a esos niños, tomas frecuentes de muestras sin la asepsia debida, niños que están cateterizados o niños que están, digamos, con una vía central o que están recibiendo alimentación parenteral más de 14 días o que estén también más de 14 días en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, todas estas generalmente postnatales están asociadas la mayor parte a la sepsis tardía. ¿Cuál es la fisiopatología de la sepsis, ¿no? Que si no nos percatamos, pues este niño va a ir a un shock séptico. Primero tiene que haber una agresión de un agente externo, ¿no? Al ser humano. Esta agresión puede ser debido pues tanto a bacterias, a virus, hongos, etcétera, que al ingresar al cuerpo humano pues va a activar, ¿no? Una serie de mecanismos inmunológicos de defensa. Esto con el fin de limitar los daños y establecer una buena homeostasis. Todo este conjunto de mecanismos que se activan, ¿no? Defensores, digamos, inmunológicos, se conoce como la respuesta inflamatoria, ¿no? El SIRS. La respuesta inflamatoria o SIRS, ¿no? El agente agresor o su antígeno, ¿no? Porque hay muchas bacterias, por ejemplo, que producen endotoxinas, o exotoxinas, y estas van a estimular, ¿no? El sistema fagocítico, mononuclear, los polimorfos nucleares, los leucocitos, ¿no? Lo cual va a condicionar la producción de mediadores endógenos inflamatorios que son las citocinas, ¿no? Puede tener unos efectos benéficos esperados con la destrucción de las bacterias y la reparación de daños. Estas endotoxinas, cuando están en el torrente sanguíneo, se van a unir a la albúmina, a las lipoproteínas, al complemento, ¿no? Van a estimular también la actividad de los macrófagos tisulares, los monocitos circulantes y el factor de necrosis tumular alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. ¿El qué va a hacer el factor de necrosis tumoral, ¿no? Que es una citocina? Va a estimular la producción de monocitos y va a inducir su activación. Cuando esta se activa, pues va a haber un efecto colateral, se puede decir, que va a activar la cascada de la coagulación, ¿no? La activación del plasminógeno, la formación de trombos en la microcirculación, en consecuencia va a haber una coagulación intravascular diseminada. Va a haber una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y en consecuencia también una disminución de nutrientes a nivel tisular. Toda esta hipoxia tisular va a condicionar, pues, lógicamente, que se vaya digamos, a una glicólisis anaeróbica, que va a haber acidosis metabólica, mayor daño celular y una falla multiorgánica. Y si no se ha, digamos, previsto las complicaciones, pues nos puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Ustedes ya saben que esta, como se dice, guerra de citocinas se presenta también en esta pandemia con el virus del corona, ¿no? Entonces el factor de necrosis tumoral, que es una citocina, también
va a producir el daño celular, como ya hemos mencionado, con la falla multiorgánica, y también va a producir la liberación de radicales libres de oxígeno, ¿no? Esto van a destruir los lípidos de la membrana celular, va a haber una peroxidación lipídica, va a haber una liberación de ácido araquidónico y sus metabolitos, los leukotrienes, los tromboxanos y las prostaglandinas, ¿no? Y esto va a estimular también la agregación plaquetaria que está entre la coagulación intravascular diseminada, va a aumentar la permeabilidad de los vasos, ¿no? De los vasos, que va a condicionar edema y también va a disminuir, ¿no? Porque va a haber como un secuestro y disminución del retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, pues va a conllevar a que haya una falla de la bomba cardíaca porque va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una menor perfusión, una hipoxia tisular, un daño tisular. Nuevamente, por otro mecanismo, se va a ir también a la activación de la glicólisis anaeróbica, o sea, más acidosis metabólica por otra vía, el daño celular, la falla multiorgánica y la muerte. También se activa el complemento, y este complemento, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una estimulación de los mastocitos, en la liberación de sustancias vasodilatadoras, que va a producir una disminución del tono vascular, va a aumentar la permeabilidad vascular, va a haber edema con una disminución del gasto cardíaco, disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes tisulares. Esto va a ir también a producir una acidosis láctica, daño tisular y mayor falla multiorgánica, ¿no? Entonces, esto es algo similar. Entonces, es importante para hacer el diagnóstico de sepsis siempre evaluar los factores de riesgo que pueda presentar el recién nacido para pensar en la posibilidad que pueda desarrollar, ¿no? Una sepsis. Entonces, los factores de riesgo de transmisión vertical, digamos, de sepsis, el más frecuente es en los recién nacidos prematuros. Ustedes ya saben que los prematuros son los que tienen menos de 37 semanas, sobre todo en los recién nacidos de peso muy bajo, menos de 1000 gramos o muy bajo, de menos de 1500, o extremadamente bajo, menos de 1000, ¿no? Igualmente, cuando en estos prematuros también va acompañado con una ruptura prematura de membranas, ¿no? Y si esta ruptura prematura de membranas es mayor de 18 horas, pues hay más riesgo también, ¿no? Y lo que ya les dije, el antecedente de una coriamnionitis materna, con la mamá que tenga temperatura mayor de 38 grados, leucocitosis, aumento de la PCR, y esto va a condicionar en el bebé una alteración del bienestar fetal, porque puede presentar una taquicardia fetal, ¿no? Taquicardia fetal cuando el latido cardíaco está mayor de 160. Y el líquido que esté maloliente, ¿no? También otro factor de riesgo es la madre que haya tenido una infección de las vías urinarias, una vaginosis, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre, con tratamiento no llevado o digamos en forma completa o ausente. En otros países hacen también un tamizaje en estudios que se realiza a todas las gestantes para ver si son portadoras del estreptococo del grupo B galactae, ¿no? Pero bueno, acá en el Perú no hacemos eso porque eso también es un factor de riesgo. Los factores de riesgo de transmisión nosocomial ya les manifesté, son aquellos niños que están en las UCIs, que están, digamos, con una estancia prolongada, con un hacinamiento de pacientes.
el personal que no esté en cantidad adecuada, que no se descuiden en el lavado de manos, que es fundamental en la unidad neonatal, que no se haga una buena asepsia cuando se coloque catéteres o se intube o no, o algún material que no está bien, digamos, esterilizado, o los pacientes que tienen más de 14 días de ventilación mecánica, o con un faloclisis, por decir, o un catéter central también por tiempo prolongado. La toma de muestras que se hacen, digamos, en forma continua, ¿no? Son factores de riesgo para estos niños. Ahora, ¿cuáles son las bacterias más comunes en el periodo neonatal temprano, ¿no? O sea, en la sepsis temprana. Acá tenemos, como ya les dije, el estreptococo del grupo B, beta hemolítico, ¿no? También tenemos la E. coli y la listeria monocitógena. Es por eso que generalmente se usa pues los antibióticos, la dupla de oro, como se dice, la ampicilina, que va a coger la listeria, va a coger el estreptococo, y la E. coli creo que va a estar con el aminoglucosis. Ahora, en las bacterias que son más comunes en el periodo neonatal tardío son pues los estafilococos, ¿no? Coagulasa negativa, estafilococo epidermidis. Estos dos gérmenes son los que en todos los estudios de sepsis son los que, digamos, se han encontrado en los cultivos. También están presentes las enterobacterias, ¿no? Como la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, otras enterobacterias, ¿no? Y ya en los niños ya muy prematuros, que están tiempo, estancia prolongada, ¿no? Los minúsculos, pues puede haber una sobreinfección con hongos también. Otro factor de riesgo, como les digo, sí, es el peso al nacer, ¿no? Mientras más pequeño es el niño, más riesgo de desarrollar una sepsis, ¿no? O una infección. Los factores socioeconómicos también, ¿no? Pueden influir como riesgo de infección, sobre todo aquellas mamás que dan a luz niños prematuros, que no tienen un buen control prenatal. Si tienen alguna infección no son tratadas, ¿no? O que están desnutridas, bueno, dan hijos pequeños, o que desarrollan una hipertensión en el embarazo, una enfermedad de TORCH, etc. Y que nos dan niños con RCIU. Las manifestaciones clínicas de la sepsis pues son variadas, ¿no? Puede haber alteraciones en la termorregulación, por eso se indica, un momentito, estaba sonando mi celularcito. Mientras más chiquitos sean, si no, los colocamos en una incubadora, tratando de mantener un ambiente térmico neutro con una temperatura axilar no menor de 36,5. Además, estos niños pueden presentar alteraciones respiratorias. Como ustedes ya han aprendido, van a presentar todos los signos del test de Sylvan-Anderson. Puede haber quejidos, retracciones, aleteo, ¿no? Respiración tóraco-abdominal, etc. También pueden ir acompañadas de cianosis, de saturaciones. Va a haber alteraciones abdominales. Estos niños generalmente van a tener un antecedente de que no toleran la vía oral, que están nauseosos, que están con vómitos, que presentan distensión abdominal, ¿no? Todas estas manifestaciones de infección. Puede haber también alteraciones cardiovasculares, niños que pueden estar
con pulso, digamos, débil, cianótico, ¿no? O en alteraciones de la piel, ¿no? Niños que tienen de repente una piel de tipo marmóreo, con un llene capilar menos de 3 segundos, con que indica una mala perfusión tisular. Puede haber también alteraciones del sistema nervioso central, son niños que están hipotónicos, flácidos, ¿no? Poco reactivos, ¿no? A los estímulos. Entonces, esto es lo que les decía de la termorregulación. Generalmente refieren que el feto cuando está dentro del útero tiene una temperatura de 0.5 más alta que de su madre, ¿no? Estas son las manifestaciones clínicas, como les dije. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una sepsis neonatal? Primero tenemos que ver, pues, fuera de sus antecedentes, de sus factores de riesgo, que nos ponen, digamos, en alerta, ¿no? Para pensar que este niño probablemente pueda desarrollar una sepsis. Tenemos que ver que de repente el niño está hipoactivo, postrado, hipotónico, como les digo, un poquito de compromiso del sensorio. Es un niño que no tiene una pobre succión, ¿no? O de repente presenta signos de distrés respiratorio, como ya los mencionaba, y el color de la piel, ¿no? Puede ser una piel marmórea, puede ser una piel pálida, o signos de pobre perfusión tisular con el llenado capilar que hacemos. Puede estar este niño también con latido cardíaco bajo, ¿no? En algún momento también estos niños pueden hacernos una apnea, ¿no? Los signos predictivos de sepsis son, como ya les dije, puede haber no solamente bradicardia, ¿no? La apnea se caracteriza por bradicardia, por cianosis, ¿no? Y la ausencia de la respiración por lo menos 20 segundos. Hay una inestabilidad hemodinámica, por eso cuando nosotros hacemos la evolución de un recién nacido, sobre todo que es algo crítico, tenemos que, si el niño está, digamos, con una buena perfusión tisular, con una respiración, se puede decir hasta este punto normal, y otros parámetros de cuanto color, distensión, eso, ausentes, podemos decir niño estable hemodinámicamente, ¿no? Manifestaciones de la infección o sepsis también son las alteraciones digestivas. Va a haber una intolerancia, como ya les dije, pobre succión, vómitos y una hipotensión, ¿no? Se menciona que el primer día pues, se habla de hipotensión cuando la presión sistólica está a menos de 50 y en el primer mes de vida menos de 65. Entonces acá tenemos las características de una sepsis neonatal temprana versus una sepsis neonatal tardía. Esta sepsis neonatal tardía puede ser nosocomial, que se haya adquirido dentro del hospital, o también aquellos niños que salen de alta y por alguna causa regresan, digamos, a los 10, 15 días, 20 días, etcétera, con una infección adquirida en la comunidad, ¿no? ¿Cómo evolucionan los niños que tienen una sepsis temprana o vertical? Generalmente presentan pues una clínica de sepsis, las que ya les he mencionado. Cuando se les pide sus análisis, vamos a encontrar que hay una biometría hemática y PCR alterados. Se puede identificar, ¿no? El microorganismo patógeno en el exudado vaginal materno o en exudado de superficie tomada en recién nacido. Y lógicamente lo más importante es hacer un hemocultivo. Cuando esta infección es muy severa, pues hay una falla multiorgánica, ¿no? Y vamos a ir a un shock séptico.
Estos niños también pueden tener como complicación infecciones del sistema nervioso central, causando meningitis severa, ¿no? En el caso de la sepsis nosocomial, es un poco más difícil de identificar, ¿no? Puede producirse sobre enfermedades subyacentes, ¿no? Generalmente están con tratamiento antibiótico, ¿no? Y de repente el paciente desmejora. Los signos clínicos que nos van a orientar sobre esta sepsis nosocomial es una taquicardia inexplicable, a un aumento de los parámetros ventilatorios, necesidad de reintroducir la ventilación mecánica sin causa respiratoria aparente, no todo es a causa de esta, digamos, inestabilidad hemodinámica que conlleva a que este niño necesite apoyo ventilatorio. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a pedir en estos niños con sospecha de sepsis? Generalmente nos orientan a pedir los análisis en esos niños que tienen factores de riesgo, ¿no? O aquellos que tienen ya una sintomatología de infección, ¿no? Entonces la biohemática va a estar alterada, ¿no? Pueden presentar una leucopenia con leucocitos menos de 5.000, una trombocitopenia menos de 50.000. También pueden presentar una leucocitosis. Algunos autores dicen mayor de 34.000, otros dicen 40.000. Bueno, no se ponen de acuerdo. Pero por encima de 30.000 ya es una leucocitosis, sobre todo en el primer día, ¿no? También es muy importante la relación de neutrófilos inmaduros con maduros, que tiene que ser mayor de 0,2. Igualmente la relación de neutrófilos inmaduros con totales mayor de 0,16. Los reactantes de fase aguda puede ser la proteína C reactiva mayor de 10 miligramos, ¿no? O la procalcitonina mayor de 0,5 nanogramos por ml. Y lógicamente el hemocultivo positivo. Hay diferentes, digamos, escalas que generalmente están dadas por opiniones de expertos, se puede decir, que nos dan un puntaje, digamos, a cada valor que pueda presentar en los resultados de análisis. Como estos test son más que todo predictivos si es que van a desarrollar estos niños una cuadro de sepsis, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene leucocitosis o leucopenia, si hay una neutrofilia o neutropenia, si hay un incremento de neutrófilos inmaduros, si hay una relación de banda con neutrófilos mayor de 0,3, si tienen trombocitopenia, cambios degenerativos en neutrófilos, ¿no? Entonces ellos mencionan que de escala de Rodwell, que una puntuación mayor de 3 tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 78% que estos niños puedan desarrollar sepsis. Esto es una puntuación mayor de 3, ¿no? Una puntuación menor de 3 tiene un valor predictivo negativo del 99%. O sea que si un paciente, si bien pueda tener síntomas, pero laboratorialmente todo está negativo, tenemos que dejarlo siempre en observación, ¿no? Puede ser que en un lapso de 32 horas y laboratorialmente está negativo todo, bueno, eso nos puede ayudar a, digamos, a definir el término o no de la terapia inicial. Otros estudios de laboratorio que se puede pedir, lógicamente tenemos el hemocultivo. Se considera el gol estándar, ¿no? Para el diagnóstico de sepsis. Se recomienda siempre, dice, en lo posible tomar el hemocultivo de una vía periférica antes, lógicamente, del inicio de la terapia antibiótica.
Y si el paciente, digamos, tiene un catéter venoso central, se debe tomar uno de este catéter venoso central y otro de una vía periférica. También se puede hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando se considera la posibilidad que este niño pueda desarrollar una meningitis. Se puede hacer el estudio, ¿no? Sobre todo se hace la punción de los estudios de líquido cefalorraquídeo cuando es un niño que tiene sospecha de sepsis, que todavía no tenemos el resultado de hemocultivo, pero algunos marcadores sí están positivos y el niño no evoluciona bien, los marcadores se elevan sus resultados, hay mayor compromiso sobre todo del sistema nervioso central, entonces ahí estamos sospechando que puede haber una infección del sistema nervioso central y en ese caso sí hacemos la punción lumbar, no se hace de rutina a todos los que se sospecha de infección. Más o menos dice el 13% de los niños con una sepsis de inicio temprano pueden tener un cuadro de meningitis. Entonces, en esos casos sí se hace, ¿no? Hay otros estudios que refieren que el porcentaje de meningitis se eleva mucho más en los cuadros de sepsis tardía. Puede elevarse hasta un 40-50%. Las características de un líquido cefalorraquídeo, digamos, un citoquímico normal es en un recién nacido a término, leucocitos de 0 a 32, proteínas de 20 a 170 miligramos por decilitro y la glucosa de 34 a 119, ¿no? En el pretérmino, hay acá también unos resultados de su citoquímico, leucocitos 0,29 por milímetro cúbico, proteínas 65 a 150 y la glucosa más baja, ¿no? De 24 a 63 miligramos por decilitro. Cuando se sospecha una infección urinaria en el neonato que tiene menos de 72 horas de vida, se menciona que tiene una baja sensibilidad, ¿no? Y sobre todo si hay una ausencia de anomalías de la vía urinaria, ¿no? La proteína C reactiva es, como ya les dije, es un reactante de fase aguda. Generalmente son proteínas producidas por el hígado. Y los valores de esta proteína C reactiva están influenciados por el tipo de parto, la edad de gestación, el organismo causal de la sepsis, una cirugía o una granulocitopenia, ¿no? Digamos, la comparación entre la proteína C reactiva y la procalcitonina es que la procalcitonina nos puede dar un resultado, digamos, positivo ya a las 2 horas de vida y la proteína C reactiva demora un poco más, ¿no? A las 6-8 horas. Pero lo que sí sirve la proteína C reactiva es para la evolución, ¿no? de la sepsis del paciente. Si el paciente clínicamente está mejorando, laboratorialmente, si inicialmente tuvo una PCR elevada, esto va a ir disminuyendo poco a poco. O sea, nos sirve para ver la evolución del paciente. Al inicio, como se dice, de la sepsis, las concentraciones de PCR se incrementan mayor de 1 miligramo por ciento, solamente en un 16% de los casos. Después de las 24 horas esta positividad aumenta, es lo que les decía, ¿no? Que demora un poco más en hacerse, digamos, positivo y se va incrementando con el transcurso de las horas. Y el nivel más alto se alcanza entre las 2 y 3 días de vida, ¿no? Y si esta infección se está controlando, a partir del 4.º día, este resultado va a ir disminuyendo con la mejoría clínica respectiva. En el caso, por ejemplo, de las pacientes que tienen meningitis bacteriana, las concentraciones de PCR lógicamente son mucho más altas, ¿no? Y pueden alcanzar hasta 7 a 10 miligramos por decilitro. Se menciona, como les digo, que sirve para ver la evolución del
clínica del paciente si está respondiendo a la terapia que le hemos iniciado, antibiótica. Mencionan que si estos valores de PCR no disminuyen a partir de las 48 horas de tratamiento y hay una mala evolución clínica, lo que se debe pensar es que esos antibióticos que le hemos, digamos, indicado a nuestro pacientito recién nacido no está haciendo efecto y en este momento tenemos que decidir de mejoría clínica, no mejoría laboratorial, lo más probable es que tengamos que rotar antibióticos. En algunos casos también podemos pedir estudios de imágenes, por ejemplo una radiografía, sobre todo para que nos va a ayudar al diagnóstico de neumonías, derrames pleurales, ¿no? Con focos infecciosos intratorácicos. También podemos pedir una radiografía de abdomen. Sobre todo es útil cuando se sospecha una complicación como por ejemplo una enterocolitis necrotizante, en la que se puede encontrar una imagen en doble riel, ¿no? O miga de pan, ¿no? O puede haber imagen de neumatosis o aire libre a causa de un neumoperitoneo. Aire libre en la cavidad abdominal, o también puede haber imagen de aire a nivel de la vena porta, ¿no? Cuando hay una sepsis, también puede haber un hilo séptico, que cuando un niño va con mala tolerancia oral, distensión abdominal, clínicamente se desmejora, pues podemos pensar que el niño está haciendo un hilo séptico, pero siempre así no haya factor de riesgo de hipoxia, de poliglobulia, etcétera. Tenemos que estar alerta que este niño también puede estar manifestándose como inicio de una NEC, ¿no? O sea, una enterocolitis necrotizante, porque la sintomatología, los estudios radiográficos iniciales son muy similares, ¿no? Los iniciales, que no te llegan, que solamente tenga dilatación de asas, edema de pared, en niveles hidroaéreos, pero no hay neumatosis, que eso es típico de la enterocolitis necrotizante, ni tampoco aire libre en la cavidad peritoneal cuando se perfora, ¿no? También podemos hacer un estudio de ecocardiografía, ¿no? Para ver, para valorar al recién nacido y ver si hay alguna falla, ¿no? Hemodinámica que esté, digamos, comprometido el aparato cardiovascular. Sobre todo cuando hay un shock neonatal y que puede estar asociado a una cardiopatía congénita, ¿no? La tomografía computarizada generalmente es un estudio de segunda elección, ¿no? Sobre todo esto nos ayuda cuando la ecografía no es concluyente, ¿no? Porque cuando un paciente está crítico, pues no es adecuado, por decir que esté en ventilador mecánico y que no lo podamos llevar a rayos X, ¿no? No, que en el caso de una radiografía, pues el equipo portátil va al servicio y la ecocardio también puede ir al servicio, ¿no? Y cuando se sospecha candidiasis sistémica, dice que se recomienda hacer un estudio de fondo de ojo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico de la sepsis neonatal? Comprende primero las medidas generales, lo que le vamos a indicar en enfermería, el tratamiento antibiótico y la terapia intensiva de soporte, ¿no? Pacientes que están desarrollando un cuadro de sepsis, generalmente, si es un niño muy pequeñito, lógicamente se ha nacido, por decir, en nuestra realidad, en el CASE, ¿no? Entonces tiene que estar en unidad de cuidados intensivos. Debe estar bien monitoreado, ¿no? Debe estar ahí con cómo está su presión arterial, cómo está su saturación, cómo está su frecuencia cardíaca, ¿no? Incluso a veces se puede poner electrodos para ver cómo está su EKG, ¿no? Que tiene que estar monitoreado todos los signos vitales. Tiene que tener un buen balance hídrico, de ingesta, de eliminación,
una diuresis horaria mayor de 0,5 cc, ¿no? Tenemos que evitar que haya una oligonuria. Si el paciente está crítico, lógicamente que va a estar en ayuno, tiene que también tener una sonda de drenaje, ¿no? Y también va a ayudar a descomprimir el abdomen. Si está en ayuno, pues tiene que tener un apoyo nutricional parenteral, ¿no? Ya que mientras más pequeño es el recién nacido, no tiene no tiene reservas energéticas, ¿no? Y ya que la infección que está desarrollando aumenta también el catabolismo del recién nacido. Lógicamente, la evaluación del paciente debe ser frecuente, siempre con un buen lavado de manos, ¿no? Y la terapia intensiva de apoyo, pues una vía aérea permeable, ver de repente que va a necesitar un apoyo ventilatorio, que puede ser CPAP, que puede ser ventilador mecánico y una buena circulación, ¿no? Entonces, los medicamentos de uso más común en una sepsis neonatal, sobre todo la temprana, es con la ayuda de ampicilina y de un aminoglucósido que puede ser la amicacina o la gentamicina, ¿no? En todos los, bueno, nosotros en el servicio manejamos un libro que se llama Neofax, que es de drogas, dosis, ¿no? Como incluso hay cómo se debe diluir para esto ayuda a enfermería, a cada cuántas horas hay que dar, si es prematuro, pues la dosis se espacea más, que puede ser en caso de un aminoglucósido, puede ser cada 36 horas o 48 horas, depende de su edad gestacional y de su tiempo de vida también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la amicacina en los niños que son menos de 29 semanas, de 0 a 7 días de vida, el intervalo es de cada 48 horas. Si ya es de 30 a 34 semanas, el intervalo es ya cada 36, ¿no? Y cuando es mayor de 8 días, estos de 30 a 34, pues se da cada 24 horas. Y si es mayor de 35, pues la dosis es de 15 miligramos y el intervalo es también cada 24 horas, ¿no? Acá han puesto 25, pero no. Igualmente la gentamicina, ¿no? Como les digo, la dosificación es de acuerdo a la edad gestacional y el tiempo de vida. Por ejemplo, la ampicilina, generalmente cuando es una sepsis, damos dosis máxima, ¿no? 100 miligramos kilodosis. En los primeros 7 días, si es un recién nacido a término, damos cada 12 horas. Y pasan los 8 días, ya tenemos que reajustar la dosis cada 8 horas. Cuando es una sepsis de origen comunitario o nosocomial, generalmente lo que se usa es una asociación de ampicilina con cefotaxima, ¿no? La cefotaxima es 50 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Igualmente, de acuerdo a la edad gestacional, al tiempo de vida, ¿no? En un recién nacido término, generalmente le damos igualmente cada 12 horas. Y si ya pasa de 8 días, le damos cada 8 horas. Cuando un recién nacido que se le ha instalado, por ejemplo, una sepsis temprana, vigente, y vemos que clínicamente se va deteriorando, el laboratorio se va incrementando los reactantes de fase aguda, pues nos indica que ya tenemos que rotar antibióticos, ¿no? En ese caso podemos empezar, siempre tenemos que dejar la ampicilina para cubrir la posibilidad del estreptococo o del, ¿cómo se llama? Listeria monocitógenos, ¿no? Y dar otro para cubrir las enterobacterias. Podemos cambiar, por decir, la cefotaxima, ampi, o de repente, si estamos pensando que el niño está muy mal,
bueno, ya nos vamos con un cefepime, ¿no? Y banco, por decir, o meropenem o banco, que es un cefalosporina de cuarta generación. Uy, me están llamando. Bueno, me voy a apurar un poquito más. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta los antecedentes de sospecha de riesgo, sobre todo hay una RPM mayor de 18 horas, la mayoría de estos, si hay leucocitosis, si hay un índice de maduros, ¿no? De mayor de 0,2 o una reactante fase aguda aumentada, entonces tenemos que, antes de iniciar antibióticos, tenemos que pedir cultivo, ¿no? Y como les digo, si el cultivo es negativo al tercer día de vida y el niño está yendo bien, podemos, si hay evolución clínica, laboratorial y cultivo negativo, podemos suspender antibióticos. Pero si habiendo síntomas de infección y los cultivos iniciales son negativos, tenemos que dar antibióticos. Lógicamente, si hay indicios digamos, de compromiso del sistema nervioso central, pues tenemos que prolongar el tratamiento antibiótico hasta los 14 o 21 días, ¿no? Entonces, hay complicaciones también de la sepsis neonatal, ¿no? Como ya les dije, puede haber compromiso del sistema nervioso central, producir meningitis, un shock séptico, o coagulación intravascular diseminada, disfunción orgánica múltiple, como ya les mencioné en la fisiopatología, ¿no? Este es un algoritmo de shock séptico que ustedes lo pueden revisar porque igualmente, ¿no? Estos son cuadritos muy interesantes que les van a estos algoritmos les van a llevar a las pautas, ¿no? Si tiene antecedentes, si sale positivo, qué hacen, qué no hacen, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esta clase de sepsis neonatal, porque estos dos últimos son solo algoritmos, ¿no? Son algoritmos nada más. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, una pregunta. ¿Sí? Si tuviéramos hemocultivo, factores de riesgo, pero hemocultivo no sale negativo para el tratamiento, igual se le empezaría a tratar como una sepsis en ese caso, pero de inicio temprano. Mira, si tiene factores de riesgo y los primero tienen los que el resultado que te dan más rápido son el hemograma, los reactantes de fase aguda, ¿no? Si todo esto está negativo, bueno, le pido siempre el hemocultivo, pero si clínicamente está yendo bien, pues no le doy nada de antibiótico. Como ya les dije, hay niños que tienen reactantes de repente de fase aguda, hemocultivo negativo, pero el niño luce mal. Tiene signos y síntomas de infección. Entonces yo, a pesar de todo que está negativo, tengo que darle antibiótico por lo menos 7 días. Eso lo vamos a discutir también cuando hagamos las prácticas con casos así hipotéticos. ¿Alguna pregunta? Porque creo que me está llamando para que ya se acabe la clase. Así que, Nicole, tú eres No, la doctora. delegada. Sí, doctora. ¿Tú me estabas Creo que llamando? no, doctora, no le estaba Tú llamando. que estaba sonando mi celular como el TIN, ahí yo dije, ya me estoy apurando porque me están llamando. No, doctora, no se preocupe, no le Como estaba les digo, apurando. revisen estos cuadritos, son bien importantes. Estos algoritmos. Creo que no hay más preguntas. Más bien le quería pedir si era posible que me pasara las diapositivas. Sí, se las tengo que pasar, pues, para los que no se han hecho presentes. Como yo les digo, Muchas gracias. si no quieren asistir a la clase, yo no me hago problema. No es igual, ¿no? Por ejemplo, como les digo, este de shock séptico es
lo van a hacer cuando hagan emergencias pediátricas, pero lo quise poner, ¿no? Si un paciente, sobre todo pediátrico, ante una taquicardia inexplicable, que el bebé no tiene fiebre, mientras no se demuestra lo contrario, que está haciendo un shock séptico. Y lo primero que se hace cuando un paciente está en shock séptico, sobre todo en la primera hora que llega a nuestras manos, es darle una infusión de suero fisiológico 10 cc por kilo, no un máximo de 60 kilos, repetido, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que este niño no sea cardíaco, porque si este es un niño cardíaco, pues vamos a empeorar si le damos demasiado, ¿no? Cuando hay un niño que está así con sospecha de shock séptico, le hemos canalizado la vía, le hemos puesto su volumen de suero fisiológico, se está tomando todas las muestras para la infección, cultivos, hemograma, PCR, qué sé yo, y va mejor, disminuye la frecuencia cardíaca, efectivamente, podría haber sido también un shock hipovolémico nada más, ¿no? Porque hay diferentes tipos de shock, ¿no? Pero el shock séptico es más severo. Hay shock cardiogénico, ¿no? Hipovolémico, etc. Bueno, entonces me despido de ustedes y ya les pasaré. Como son 44, te lo voy a pasar por, ¿cómo se llama? Yo le puedo Tu hablar correo. por WhatsApp, doctora. O sí, le mando mi correo. Mándame tu correo y te lo mando por, ¿qué se llama? Por esta cosa de acá. No por Yahoo, no es cosa porque no carga cuando tiene muchas diapositivas. ¿Drive? Sí, Ya, doctora, no hay por problema. ahí te lo mando, ¿ya? Sí. Listo, gracias, hasta luego, nos vemos mañana para ver Torch. Hasta luego. Hasta mañana, doctora, gracias. Hasta luego. Chicos, la siguiente clase va a ser en la misma reunión, así que se quedan nomás.